Buenas noches a todos, bienvenidos a la clase de esta noche. Nos preparamos para esta clase, vamos a ver. Sí, bueno, un segundo. Vale, bueno, entonces podemos empezar la clase de esta noche. Habíamos hablado de que se había cometido un atentado que lo lleva a cabo Jonatán, el hijo de Shaul, el que se espera que sea el próximo rey después de Shaul. Él es el que lleva a cabo este atentado matando al gobernador civil que estaba allí en Michmas. Y entonces, como ya vimos en la clase anterior, todos se preparan para la refriega que va a empezar dentro de poco. Está claro que dentro de poco va a empezar las represalias de los filisteos, y por esto pues todos se preparan para esto, para lo que va a ocurrir. Y vimos en el versículo 6 que en parte algunos de ellos se escondieron y otros que se pasaron al otro lado del río Yardén. Shalom Sara, bienvenida. Y otros que se estaban apuntados al ejército de Shaul y que se preparan para comenzar la batalla. Hasta aquí vimos en la clase anterior. Estamos en el versículo, en el capítulo 14, versículo 8. Y esperó 7 días al tiempo que Shmuel, y no vino Shmuel a Gilgal, y se dispersó el pueblo de sobre él. Como ya sabemos, una de las instrucciones que le había dado Shmuel a Shaul era que en una ocasión, cuando estuviera preparado para la segunda contienda, pues tendría que ir a Gilgal y esperar allí 7 días. Y pasan los 7 días y Shmuel no viene. Versículo 9, y dijo Shaul: traedme la olá y las paces, o sea, el sacrificio de olá y el sacrificio de shlamim, de las paces, que son los 2 sacrificios que pensaba hacer en aquella ocasión para interceder al Creador, para que tuvieran buena suerte en la batalla. Y elevó la olá, o sea que ya sacrificó el primero de los 2 sacrificios, la olá, elevó la olá sobre el altar. Y sucedió, al acabar de elevar la olá, he aquí Shmuel vino, y Shaul salió a su encuentro para saludarle. De pronto aparece Shmuel, y dijo Shmuel: ¿qué has hecho? Y dijo Shaul: pues he visto que el pueblo se dispersaba de sobre mí, y tú no venías al tiempo de los días, y los filisteos se reúnen en Michmas, y dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y la faz del Señor no he implorado, y me contuve y elevé la olá. Shmuel le dice: ¿qué has hecho? Es una pregunta retórica, puesto que al fin y al cabo ya conoce la respuesta. Nos recuerda la pregunta que le hizo el Creador a Adán: ¿dónde estás? O a la que hizo poco después a su hijo:
¿dónde está Hevel tu hermano? Abel le pregunta a Caín, ¿dónde está Hevel tu hermano? No es porque no sepa la respuesta, sino porque espera una respuesta diferente a la que dieron. Está esperando que reconozcan su error y pidan perdón por haber transgredido la voluntad divina. Porque no les falta inteligencia para entender que han cometido un error, por lo menos después de haber oído esta pregunta. La mayoría de las veces nos damos cuenta de nuestro error antes de cometerlo y decidimos que no es tan grave, a no ser que ya nos hayamos acostumbrado a cometerlo y hayamos tapado nuestros oídos a la pregunta del Creador: ¿qué has hecho? Así dicen nuestros sabios en el Talmud: cuando una persona ha cometido un pecado y lo ha repetido, se le convierte en algo permitido. O sea, que el individuo se cree que no hay problema, que no es tan grave, y ya no se preocupa en rectificarlo o en evitarlo a la vez siguiente. Se duerme el vigilante y no hará sonar la alarma la próxima ocasión en que el peligro se acerque. Por esto debemos acostumbrarnos a hacerle caso a esta llamada del Creador, si no es antes de cometer el error, por lo menos después de cometer el error, cuando sentimos los remordimientos de conciencia, por lo menos entonces pedir perdón y proponernos seriamente no repetir este error. Este es el motivo, como ya digo, de la pregunta que hace aquí el Creador: ¿qué has hecho? Shaul tiene buenas excusas. He visto que el pueblo se dispersaba y tú no venías al tiempo de los días. Me habías dicho que esperara 7 días y he esperado 7 días y tú no vienes. Y los filisteos se reúnen en Michmas. Y yo me dije, descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y la faz del Señor no he implorado, y me contuve y elevé la ola. Me contuve. O sea, que quería esperar más, pero contuve este deseo para atender a la necesidad más importante, la de hacer las ofrendas antes de comenzar el combate. Nos da la impresión de que Shaul no entiende cuál es el problema. Él está convencido de haber hecho lo correcto. Me habías dicho que esperaras 7 días y los he esperado. Eres tú el que no has cumplido y no has llegado a tiempo. Estamos en una situación crítica y Shaul sabe lo que debe hacer para atacar por sorpresa a los filisteos, como atacó a los amonitas en un golpe relámpago. Y Shmuel ha sido el que ha fallado al no llegar a tiempo para dirigir el servicio religioso, por lo que Shaul decidió hacerlo por sí mismo. Recordemos que el tabernáculo ya no está en Shiloh y está permitido ofrecer sacrificios en cualquier lugar mientras no se haya construido el templo definitivo, y no es necesario que sea un sacerdote o un levita para hacerlo. Es el primer gran error de Shaul. Si ha tenido tiempo para hacer él los sacrificios, significa que el séptimo día aún no ha acabado, por lo que podría haber esperado un poco más, ya que la prueba siempre es así, hasta el final del último extremo. Siempre te esperan para sacarte el jugo hasta el final. Lo importante, de verdad importante, no es ofrecer el sacrificio, sino cumplir la voluntad divina transmitida por el profeta. Este mensaje debe quedar bien claro para que no cometa otro error que podría ser fatal.
No, Shmuel no es el rey. No tiene el poder lo tiene Shaul, y Shaul hace con este poder lo que le da la gana, y es lo que estamos viendo nosotros aquí. Nosotros estamos intentando comprender ahora cuál es la misión de este rey. La misión del rey es cumplir las instrucciones que le dé el Creador por medio de su profeta. Shmuel no es el que decide qué mensaje le va a dar a Shaul, el que lo decide es el Creador, él solamente es el transmisor. Versículo 13. Y dijo Shmuel a Shaul, enloqueciste, no has guardado el mandamiento del Señor tu Dios que te ordenó, pues ahora hubiera establecido el Señor tu reino sobre Israel para siempre. Y ahora tu reino no se afirmará. Buscó el Señor para sí un hombre conforme a su corazón y le ha designado el Señor como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que te ordenó el Señor. Le dice Shmuel a Shaul, enloqueciste. Esta es la traducción de la Biblia de Ferrara, pero en realidad debería traducirse por te has vuelto imbécil, has hecho una gran tontería. Iscalta viene de la palabra sajal, que significa idiota. Te has vuelto idiota, puesto que quien comete un pecado, quien desobedece la voluntad divina, comete una gran tontería. Para conseguir un placer momentáneo, se hace reo de un castigo que le ensucia el alma, se la estropea, le deja un grave lastre del que será muy difícil librarse, aparte del daño que causa a sus familiares y sus vecinos, y que en caso de ser una persona de influencia como este rey, va a causar este daño a toda la sociedad. Así dice Rabbi Shimon ben Lakish en el Talmud, el Tratado de Sotá, no comete la persona un pecado a no ser que le entre un espíritu de locura. Se comporta como un loco, como un idiota, como una persona que ha perdido su raciocinio. Por lo que podemos afirmar que la mayoría de nosotros, quien más, quien menos, está un poco loco o es un poco estúpido. El Creador le ha designado a Shaul como rey, y este cargo debería ser hereditario y continuar en sus descendientes para siempre. Con la tontería que ha hecho, ha perdido la posibilidad de que sus hijos le hereden en el cargo a largo término. Él seguirá siendo rey, pero sus hijos ya no lo serán para siempre. Shmuel añade que el Creador ya tiene otro candidato que pondrá a Shaul a jaque. Shaul entiende esto perfectamente y será la causa de su terriblemente complicada relación con David. Así pues, le dice Shmuel, ¿te has vuelto loco o te has vuelto idiota? Puesto que no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Y ahora tu reino no se afirmará. Quiere decir, tu dinastía no se afirmará, no tendrá continuidad. Veremos que hubo un hijo de Shaul que reinó durante varios años sobre una parte del país. No fue más que una marioneta en manos de su jefe de Estado Mayor, que vio que él mismo no podría hacerlo y puso al hijo de Shaul para que la gente le obedeciera. Ni siquiera esto duró mucho y la dinastía de Shaul desapareció. Casi. Puesto que según nuestra tradición oral, tanto Esther como su primo Mordejai
eran descendientes de Shaul. Y por esto Mordejai no quería que Esther revelara su identidad para que el rey Ahasverosh y sus consejeros no tramaran nada contra ella. Bueno, y Miquel me pregunta si todo este castigo es por no haber esperado a Shmuel. La respuesta es que sí, ya lo habíamos visto antes, en la clase anterior y varias clases antes, de que en realidad cuando le nombró rey la primera vez, en el primer encuentro entre Saúl y Shmuel, le dijo, vas a tener dos grandes batallas. La primera depende únicamente de tu iniciativa. La segunda, debes someterte al Creador. Debes esperar 7 días a que yo llegue. Esta era la condición, como la vimos en el capítulo, ya no me acuerdo qué capítulo era. Era el capítulo 10. En el capítulo 10 le dice que tiene que esperarle 7 días. Estos son las dos condiciones para que entienda que su reinado se basa en estos dos pilares. Por una parte, su iniciativa propia, pero por otra parte, su sumisión a la voluntad del Creador. En primer lugar, te damos rienda suelta para que tu primera acción sea según tu iniciativa propia, como efectivamente hizo la batalla contra Nahash, los amonitas. Pero la segunda batalla tiene que tiene que someterse a la voluntad divina. Y esta voluntad divina es algo, como dice Miquel, algo un poco simbólico. Solamente esperar a que llegue Shmuel. Esto es lo único que tienes que hacer, esperar a que llegue. 7 días. 7 días en que se encuentra a jaque. 7 días en que los filisteos se están agrupando en Michmas para salir a la guerra en contra de él, y que durante estos 7 días sus propios soldados le van abandonando. Esta es la prueba. A ver si aguantas. Has aguantado hasta 7 días por la mañana. Aguanta unas cuantas horas más hasta que llegue Shmuel. Por no haber cumplido esto, ahora tu dinastía ya no está afianzada. No significa que dure solamente una sola generación. Aún podría haber durado 3 o 4 o 10 generaciones, pero ya no es una dinastía infinita, eterna. Ya es algo limitado. Luego veremos que comete un segundo error y pierde también esto. Pero de momento solamente ha perdido la posibilidad de que su dinastía sea eterna. Capítulo... no, por desgracia, en el Estado de Israel no es una teocracia. Hay unas pocas directrices religiosas que instituyó el primer gran rabino de Tzahal, del ejército, el Rav Goren, que estaba muy intimidado con Ben Gurión. Ben Gurión tenía muy claras las cosas, sabía perfectamente que el ejército tenía que estar bajo unas directrices, un consenso religioso que permitiera a todos los judíos participar en el ejército, pero no se trata de ningún modo una teocracia. Hay algunas facilidades que se les dan a los judíos en Israel, a los judíos religiosos, que no se les dan en ningún otro ejército del mundo, pero no puede decirse que sea una directriz religiosa. Volvamos a lo nuestro, estamos en el versículo 15. Se levantó Shmuel y subió de Gilgal a Giv'á de Binyamin. Y contó Shaul el pueblo que se hallaba con él,
como 600 hombres. Y Shaul y su hijo Jonatán y el pueblo que se hallaba con ellos estaban situados en Geba de Binyamin, y los filisteos acampaban en Michmas. Y salió el destructor del campamento de los filisteos 3 cabezas. Una cabeza se dirigió por el camino de Ofra a la tierra de Shual. Otra cabeza se dirigió por el camino de Bet-Jorón. Y otra cabeza se dirigió por el camino de la frontera que mira sobre el valle de Tzboyim hacia el desierto. Salen de Michmas en 3 direcciones, al norte, al este y al oeste. Solo conocemos las direcciones generales, sin más pormenores. Desconocemos igualmente los motivos estratégicos por lo que se dirigieron precisamente en estas 3 direcciones. Podéis ver aquí el mapa. Aquí en el centro está Michmas y la Givá está un poco al suroeste. Y las 3 direcciones, al norte, al este y al oeste. Bet-Jorón es al oeste, Ofra es hacia el norte y la tercera dirección al este, en dirección al desierto. Versículo 19. Y herrero no se hallaba en toda la tierra de Israel, pues decían los filisteos, no sea que hagan los hebreos espada o lanza. Y descendían todo Israel a los filisteos para afilar cada cual su arado, su azuela, su hacha o su aguijada. Y era la lima de 2 filos para el arado, las azuelas, las horquillas de 3, los picos y para arreglar las aguijadas. Y sucedió que en día de guerra no había espada ni lanza en mano de la gente que estaba con Shaul y Jonatán, y las había para Shaul y su hijo Jonatán. Y la guarnición de los filisteos salió hacia el paso de Michmas. Herrero no se hallaba entre los judíos. Aquí podemos ver las precarias condiciones en que se encontraban los hebreos bajo el yugo de los filisteos. Estaba prohibido que tuvieran herreros para evitar que prepararan armas, por lo que no tenían más remedio que ir al campo filisteo para comprar herramientas como azadas y arados. Y esto les resultaba muy complicado, puesto que cada vez que se les estropeaba una de estas herramientas, no tenían más remedio que ir a repararla en una herrería filistea. Aquellos que no podían ir debían arreglárselas de otro modo, improvisando soluciones. Con la lima de doble filo que tenían, podían reparar los utillajes de agricultura. Por lo tanto, no tenían armas en el día en que las necesitaban para combatir contra los filisteos. Y debemos preguntarnos, si es así, cómo lo hicieron en la batalla anterior contra los amonitas. Seguramente del mismo modo que lo hicieron en esta, con azadones, palos y cuchillas de arada, o con arqueros y honderos, como ya vimos una insinuación en el capítulo 11, cuando el rey Nahash les exige que le den, que se pinchen el ojo derecho, que según una de las interpretaciones dijimos que se trataba de los arqueros y los honderos. Eran los únicos soldados verdaderos que había en aquel momento, puesto que los soldados de a pie no tenían armas, podían estar muy bien entrenados, pero tenían solamente azadones y piedras y palos y cuchillas de arada. Y con esto termina el capítulo 3
Y empezamos con el 14. Dice así: y aconteció el día, y dijo Jonatán ben Shaul al muchacho portador de sus armas: ven y pasaremos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado. Y a su padre no declaró. Aquí está claro que Jonatán toma la iniciativa sin decirle nada a su padre, aunque con ello pueda complicar mucho las cosas. Por eso tuvimos la sospecha en el capítulo anterior al hablar del atentado contra el comisario filisteo. Nos preguntamos si en aquel momento también fue iniciativa personal particular de Jonatán. Jonatán se expone, acompañado solo por su porteador, al atacar por sorpresa a los filisteos de un modo que les haga huir a la desbandada. Si lo hubiera planeado con su padre, se hubieran podido preparar los soldados para atacar los flancos de los filisteos con mayor eficacia. Pero seguramente de este modo se hubiera perdido el factor sorpresa. Los filisteos deben tener sus espías y deben ver que Shaul tiene pocos soldados. Y también supongo que estarían repartidos por las poblaciones cercanas. Y por esto los filisteos están confiados. Y por esto tenemos el factor sorpresa. Versículo 2. Y Shaul estaba sentado al extremo de la Gib'á, debajo del granado que está en Migrón, y la gente que estaba con él eran unos 600 hombres. Y Ahía ben Ahitub, hermano de Ijabod ben Pinjas ben Elí, el sacerdote del Señor en Shilo, llevaba efod, y el pueblo no sabía que Jonatán se había ido. ¿Quién es este Ahía ben Ahitub? Ya conocemos la familia del principio del libro. El sumo sacerdote Elí era un descendiente de Aarón por parte de Itamar, su hijo menor. Elí tuvo 2 hijos, Jofni y Pinjas, y los 3 murieron el mismo día. Elí junto con sus 2 hijos, Elí y Pinjas, Jofni y Pinjas. Y en este mismo día, la mujer de Pinjas moría al dar a luz a Ijabod, quien quedaba huérfano de padre y de madre. Ya tenían un hijo mayor, Ahitub, el hermano mayor de Ijabod, y había nacido antes. Seguramente quedó Ahitub como sumo sacerdote tras la muerte de su padre y de su abuelo. No era demasiado joven, teniendo en cuenta que Elí tenía 98 años al morir. Pinjas podría tener más de 60 años, de modo que Ahitub podría pasar de los 40 y pico. Por lo tanto, no está claro, puede ser que el sacerdocio, el sumo sacerdocio, pasara directamente a Ahitub, que tenía estos 45 años más o menos, teniendo en cuenta que se casaban relativamente temprano. Entonces no tiene nada de extraño que el nieto ya tuviera 40 y pico de años. Han pasado unos 10 años desde aquella derrota, y en el presente, Ahía, el hijo de Ahitub, es el sacerdote ungido de guerra. Es el encargado de ir con el campamento con funciones especiales, ya que lleva las vestiduras de sumo sacerdote con el efod y el joshen que contenía los urim y tumim, para permitir que el rey o el general pudieran consultarlos en caso de necesidad. Sobre las funciones de este sacerdote, así dice la Torá.
en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 20, versículos 1 a 8. Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo y veas caballo y carro, gente más poderosa que tú, no les temas, pues el Señor tu Dios está contigo, quien te hizo subir de la tierra de Egipto. Y ocurrirá, al acercaros a la guerra, se allegará el sacerdote y hablará a la gente, y les dirá: escucha, Israel, vosotros os acercáis hoy a la guerra contra vuestros enemigos. No se enternezca vuestro corazón, no temáis, ni os quebrantéis ante ellos. Porque el Señor vuestro Dios, quien va con vosotros para luchar por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Esto es lo que dice de momento el sacerdote. Y hablarán los alguaciles al pueblo diciendo: ¿quién es el hombre que ha construido una casa nueva y no la ha inaugurado? Que vaya y regrese a su casa, no sea que muera en la guerra y otro hombre la inaugure. ¿Y quién es el hombre que ha plantado una viña y no la ha profanado? Los 3 primeros años estaba prohibido consumir el fruto de cualquier árbol frutal. El 4.º año debían traerse todos los frutos del 4.º año solamente, traerlos al templo, no como ofrendas, sino comerlos junto al templo, junto al tabernáculo, en estado de pureza. Y esto es lo que se denomina profanar la viña o el campo. Y después de esto, después del 4.º año, puedes comer libremente los frutos del árbol. Entonces dice aquí el alguacil: ¿quién es el hombre que ha plantado una viña y no la ha profanado, no le ha dado tiempo? Que vaya y regrese a su casa, no sea que muera en la guerra y otro hombre la profane. O sea, que disfrute otra persona de los frutos de esta viña. ¿Y quién es el hombre que ha desposado una mujer y no la ha tomado? Había unos meses de espera entre el desposamiento, o sea, el momento en que se llevaba a cabo las nupcias, y el momento en que pasaban a vivir juntos. Desposar la mujer es la primera fase y tomarla es la segunda fase. Entonces pregunta: ¿quién es el hombre que ha desposado a una mujer y no la ha tomado? Que vaya y regrese a su casa, no sea que muera en la guerra y otro hombre la tome. Y añadirán los alguaciles a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es el hombre que teme y tiene corazón tierno, pusilánime, que vaya y regrese a su casa y no funda el corazón de sus hermanos como el suyo? No derrima va a fundir el corazón, va a derretirlo. No quiero que derritan su corazón. Esta es la primera función de este sacerdote castrense. En otro lugar, cuando Moshe recibe instrucciones de nombrar a Yoshua como sustituto a su propio cargo de líder del pueblo, el Creador le dice en el libro de Bemidbar, capítulo 27, que Yoshua ante el Azar, el sacerdote, se presentará y le preguntará según el juicio de los Urim y Tumim ante el Señor. Según su boca, o sea, según la boca del sacerdote, saldrán, y según su boca entrarán él y todos los hijos de Israel y toda la congregación. Así pues, Ahía es el encargado de esta función ante el rey Shaul. Este versículo está un poco anticipado, lo necesitaremos a continuación cuando lleguemos al versículo 18. Versículo 4. Y entre los desfiladeros por donde intentaba Jonatán cruzar a la guarnición de los filisteos, había un diente de peñasco por un lado y un diente de peñasco por el otro lado. El nombre de uno era Botzets
y el nombre del otro era Senne. Uno de los dientes se levantaba al norte, frente a Michmas, y el otro al sur, frente a Geva. El texto nos da la ubicación exacta entre Michmas y Geva. Aún así, tenemos problemas para identificar los dos dientes exactos que, como su descripción indica, deberían ser dos peñas agudas que sobresalen de algún modo. El wadi que pasa entre estas dos poblaciones tiene varios lugares que podrían ser los señalados, como el que vemos aquí en esta foto, que parece el más adecuado, el más apropiado. Esta foto se refiere a un lugar que está justo al sur de Michmas y tiene todas las condiciones para ser el lugar que estamos buscando. Aquí podéis ver el poblado de Michmas. Actualmente es un poblado árabe con este mismo nombre. Y aquí al sur está el pueblo de Geva. Y por aquí en medio pasa el Wadi este, que no lleva agua, ahora lleva agua sucia, desperdicios. Y aquí, en este punto que ha señalado aquí, espero que podáis verlo con el puntero, se encontraron un poco al sur de este lugar unos restos de un camino antiguo enlosado que unía estas dos poblaciones, por lo que justifica el nombre de paso de Michmas. Se supone que estas dos peñas estaban cerca de este camino. Aquí podéis ver el camino este enlosado que he mencionado ahora. Está aquí, un poco al sur de este lugar que he apuntado yo aquí, como el posible lugar de estos dos peñascos. Versículo 6. Y Jonatán dijo al muchacho portador de sus armas: ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá obrará el Señor por nosotros, pues no tiene el Señor limitación para salvar con mucho o con poco. Y el portador de sus armas le respondió: haz todo lo que tengas en tu corazón, inclínate, heme aquí contigo, con todo como tu corazón. Inclínate, o sea, decídete, haz lo que quieras, y yo estoy contigo como tu corazón. A los filisteos les llama, por supuesto, incircuncisos. Es la expresión despectiva usual, más de 20 veces en el Tanaj en este sentido. En hebreo tiene una palabra diferente. Arel significa incircunciso. Sobre todo cuando se refieren al enemigo o a un pueblo que se comporta de un modo poco ético. La relación entre el estado de incircuncisión y el de poca ética queda bien patente en el crudo versículo del profeta Jeremías, capítulo 9. Pues todos los pueblos son incircuncisos y toda la casa de Israel son incircuncisos de corazón. No puede haber expresión más ofensiva para un judío que la que usa el profeta Jeremías en este versículo. Si hubieras usado un sinónimo, hubiera dicho que son crueles o desalmados, no hubiera calado tan hondo. El mandamiento dado a Abraham venía justamente para descubrir el corazón
de la capa de crueldad y de apatía que puede cubrirlo. Circuncisión en hebreo significa descubrir. Y la operación que se hace es para descubrir el glande. En realidad es quitar la capa, la capa de crueldad y de apatía que puede cubrir el miembro, o en el versículo del profeta Jeremías, incircuncisos de corazón, que vuestro corazón está recubierto por un prepucio de crueldad o de falta de sentimiento. En realidad, este mandamiento viene para hacernos sensibles a la palabra divina, más aptos a oírla y a aceptarla. Muchas veces el mensaje divino nos entra por una oreja y sale por la otra. Exactamente, por lo menos que fueran circuncisos de corazón. Lo había tomado de aquí, muy bien. Hablando de los votos y de las promesas que puede hacer una persona, nos dice la Mishnah, una Mishnah muy larga y un poco especial. Dice así la Mishnah, hablando de los votos que puede hacer una persona. Quien dice, voto no disfrutar de los incircuncisos. Ha venido un filisteo, le ha molestado y dice, bueno, pues yo ya no voy a disfrutar más de los incircuncisos. Entonces a esta persona le está permitido disfrutar de los incircuncisos de Israel y le está prohibido hacerlo de los circuncisos de otras naciones. O sea, que todos los no judíos, aunque estén circuncidados, se denominan incircuncisos. Y todos los judíos, aunque alguno de ellos no haya hecho esta operación, no se haya circuncidado por algún motivo, aún así se le considera circunciso. Continúa la Mishnah diciendo, quien dice, voto no disfrutar de los circuncisos, le está prohibido disfrutar de los incircuncisos de Israel y le está permitido hacerlo incluso de los circuncisos de otras naciones, puesto que el prepucio se refiere a las naciones. Como dice el libro de Shmuel, poco más adelante, lo que encontraremos en el capítulo 17, y será este incircunciso como uno de ellos, dice David hablando de Goliat. Y dice luego más adelante, cuando se entera David de la muerte del rey Shaul, para que no se alegren las hijas de los filisteos, ni se regocijen las hijas de los incircuncisos, las hijas de los incircuncisos. Rabí Elazar ben Azariah dice, el prepucio es despreciado, pues por él se ultraja a los malvados. Como dice el profeta Jeremías en el versículo que hemos mencionado, pues todos los pueblos son incircuncisos y toda la casa de Israel son incircuncisos de corazón. Por eso se ultraja con este prepucio, se ultraja a los malvados. Aquí se refiere a lo que no menciona en voz alta, y lo he puesto aquí entre paréntesis, que se refiere a los malvados de la casa de Israel, que son incircuncisos de corazón. Rabí Ishmael dice, grande es la circuncisión, pues por ella fueron concertados 13 pactos. En el capítulo 17 del Génesis, en que Dios le impone este mandamiento a nuestro padre Abraham, menciona 13 veces la palabra pacto al hablar de la circuncisión. 13 veces menciona el pacto, refiriéndose a la circuncisión. Por eso dice que fueron concertados en ella 13 pactos. Rabí Yosef dice, grande es la circuncisión, pues por ella se descarta el Shabbat, que es más grave. El Shabbat es uno de los mandamientos más graves que tenemos, pero
descartamos el Shabbat para poder circuncidar a nuestro hijo que nació 8 días antes, el Shabbat anterior. La circuncisión tiene que hacerse al 8º día, salga en el día que salga, a no ser que el niño esté enfermo. Pero hay que hacerse en el día 8º. Y si este día es en Shabbat, a pesar de que está prohibido hacer ningún tipo de herida a ninguna persona, prohibido hacer ningún corte, por pequeño que sea, a nadie, ni a persona ni a animal, pero esta circuncisión estamos obligados a hacerla. Se descarta el Shabbat, a pesar de que es más grave. Rabbi Yoshua ben Korja dice: grande es la circuncisión, pues no se le perdonó a Moshe por ella ni un momento. Se refiere al capítulo 4 del Éxodo, cuando Moshe se va desde Midian hacia Egipto para sacar de allí a los hijos de Israel, y tenía a su segundo hijo recién nacido. A mitad de camino llegan a un hospedaje, a mitad de camino en el desierto, y es el día 8º en que tiene que circuncidar a su hijo. Pero él tiene prisas por llegar a Egipto y no quiere enredarse ahora a hacer la circuncisión a su hijo. La circuncisión dura 1 minuto, como mucho, pero luego tiene la convalecencia que puede durar 2 o 3 días, y él no quiere enredarse estos días para llegar cuanto antes posible a Egipto. Pero por esto Moshe fue castigado, como podemos ver en el capítulo 4, versículo 22 del Éxodo, y que casi muere en aquel momento, a no ser de que su mujer Tzipora en aquel momento tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Si no hubiera sido por esto, pues Moshe hubiera muerto allí. Por eso dice Rabbi Yoshua ben Korja: grande es la circuncisión, pues no se le perdonó a Moshe por ella ni un momento. No es que Moshe no quisiera circuncidar a su hijo, solamente que dice: primero llego a Egipto, empiezo mi misión allí, y mientras tanto ya puedo circuncidar a mi hijo, que no me entretenga. Rabbi Nehemiah dice: grande es la circuncisión, que por ella se descarta la lepra. Si alguien tiene lepra justo en el prepucio y llega un niño pequeño recién nacido, tiene lepra justo en el prepucio, y llega el 8º día y hay que hacerle la circuncisión, pues se corta este prepucio con la lepra, se descarta la lepra. Esto está terminantemente prohibido hacerlo si no fuera por este caso de la circuncisión. Si alguien tiene lepra, que no intente quitársela de encima con estos métodos, porque con esto no hace más que agravar el asunto. Y por lo tanto, aquí dice Rabbi Nehemiah que esto es una gran ventaja de la circuncisión. Me pregunta Miquel, ¿cómo si podrás tener tan claro lo de la circuncisión si era hija de un idólatra? Precisamente por esto, porque ella había dado el paso de la idolatría de sus padres a la compañía de Moshe, y esto fue una de las cosas que como único mandamiento casi que tenían en aquel tiempo, que lo tenía muy claro. Para ser judío tienes que hacerte la circuncisión. No es correcto, no es que para ser judío tienes que circuncidarte, porque hay casos en que no se puede circuncidar a una persona que tiene alguna enfermedad, que tiene algún problema de coagulación de la sangre, por ejemplo, o cosas así. Pero de todos modos está claro que está directamente relacionada, y ella tuvo claro que este era el problema. Esto solamente, con esta pregunta no haces más que, en realidad, ¿quién? Moshe, ¿qué va? Si él estaba circuncidado desde niño, como todos. No, todos en Egipto, la mayoría estaban circuncidados. La última generación o las 2 últimas generaciones hubo problemas de circuncisión. Esto ya lo hemos hablado al principio del libro del
de Yoshua. Cuando hablamos al principio del libro de Yoshua, capítulo 4 o 5, ya mencionamos este tema, pero dejémoslo de momento. Rabbi Yehuda Nasi dice: grande es la circuncisión, que con todos los mandamientos que cumplió nuestro padre Abraham, no se le consideró completo hasta que se circuncidó. Como le dice en el capítulo 17 del Génesis: anda ante mí y sé perfecto. Y a continuación le da el mandamiento de la circuncisión, y que significa que con esto te vas a convertir en perfecto. Otra cosa, dice la Mishnah: grande es la circuncisión, que sin ella no hubiera creado el santo bendito sea a su mundo. Como dice en el libro de Jeremías, capítulo 33, Jeremías: así dice el Señor, si no fuera mi pacto día y noche, los decretos del cielo y de la tierra no pondría. En el capítulo 33 se menciona diversas veces el pacto que tiene el Creador con el pueblo de Israel, y la señal del pacto es la circuncisión. Y dice el profeta Jeremías que si no fuera por este pacto, el mundo desaparecería. No tiene motivo de ser. Muy bien, entonces hemos visto el motivo por el que se insulta a los filisteos con esta expresión. Ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Versículo 8. Entonces dijo Jonatán: he aquí, nosotros pasamos hacia los hombres y nos mostraremos ante ellos. Si así nos dicen: parad hasta que lleguemos a vosotros, quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Y si así dicen: subid sobre nosotros, y subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos, y esta será para nosotros la señal. Si así nos dicen, no tenían los filisteos por qué decir ninguna de estas dos opciones que presenta Jonatán. Podrían haber dicho, por ejemplo, acercaos, o manos arriba, o sencillamente podrían atacarles lanzando flechas o jabalinas sin decir nada. Está claro que Jonatán está exigiendo una señal divina, tal y como hicieron otros personajes en la Torá o en el Tanaj, como la señal que pidió el siervo de Abraham al ir a buscar mujer para el hijo de su amo. Y dice en el libro del Génesis, capítulo 24, si la muchacha a quien yo hable me conteste diciendo que me dará agua y que también abrevará mis camellos. Esta es la señal. Jonatán también busca una expresión especial: subid sobre nosotros, que he traducido literalmente para que se entienda el significado velado, que no podría captarse si hubiera transcrito yo subid a nosotros, que sería la traducción más correcta al castellano. Debo señalar que en hebreo no se trata de una expresión extraña, sino perfectamente normal, que se usa la preposición sobre en lugar de la preposición a o hacia. También la alternativa es muy significativa, ya que lo que he traducido por parad podría traducirse igualmente por callad, como cuando dice a Aarón que Aarón se calló cuando murieron sus dos hijos. En el libro de Vaikra leímos esto, la parashá de ayer, capítulo 10 de Vaikra. O este mismo verbo puede significar incluso morir, como aparece en el Salmo 31, cuando David pide que los malvados vayan al infierno, al Geinom. Por lo tanto, Jonatán podría haber usado otro verbo, pero quiere que la señal quede
quede bien clara. Este uso de señales ha sido muy habitual en todas las culturas y en todas las épocas. En el judaísmo nos enseñan que debemos ir con mucho cuidado con ellas para no caer en la superstición, como la que dice que si se te cruza un gato negro, mal señal, o cosas parecidas. Esta sería una superstición terminantemente prohibida, puesto que tu suerte no depende del gato o de su color. La relación entre la señal y lo que ella representa debe ser siempre clara y lógica, como la del siervo de Abraham que busca una mujer adecuada para el hijo de su amo, y esta mujer debe ser una persona bienhechora, que no se asuste del duro trabajo a la hora de ayudar al prójimo, y por esto pide que la muchacha esta reaccione de este modo, que le dé de beber a él, pero que no se contente con esto, sino que también empiece a brevar a los camellos. También la señal que da Jonatán es lógica, aunque se apoya en matices del idioma. Por cierto, está claro que los hebreos y los filisteos se entendían sin demasiados problemas. Hay poquísimos ejemplos de escritura filistea que haya quedado en la arqueología, por lo que no se ha podido hacer un estudio profundo del idioma, hasta el punto de que no se sepa a qué rama lingüística pertenecía, si era semítica, indoeuropea, afroasiática o cualquier otra, no lo sé, por lo tanto, dejemos el tema. No sabemos qué idioma exactamente hablaban los filisteos, pero parece ser que se entendían sin demasiadas dificultades con los hebreos. Versículo 11. Y se mostraron ambos a la guarnición de los filisteos. Y dijeron los filisteos: he aquí, hebreos salen de los agujeros donde se habían escondido. Y gritaron los hombres de la guarnición a Jonatán y a su portador de armas, y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber algo. Y dijo Jonatán al portador de sus armas: sube tras mí, pues los ha entregado el Señor en manos de Israel. La reacción de los filisteos no ha sido exactamente como Jonatán había propuesto. No han dicho subid sobre nosotros, alenu, sino subid a nosotros, elenu. Tal vez este sea el motivo de la interrupción en medio del versículo. No sé si os habéis fijado. Voy a enseñarlo de nuevo. Aquí podéis ver que a mitad de versículo 12 hay una interrupción. Y dijo Jonatán al portador de sus armas: ¿cuál es el motivo de esta interrupción? Tal vez sea esto. Por un momento Jonatán no sabe qué hacer, pero reacciona rápidamente y le dice a su portador que se ha cumplido la señal. Quizás no sea tan fácil como suponía sobre ellos, aplastándolos, sino tan solo hacia ellos, con gran esfuerzo. No importa. No era más que una señal destinada a animar al porteador, ya que el mismo Jonatán lo tenía muy claro. Él está dispuesto a luchar en cualquier condición. Esto nos da una nueva perspectiva sobre el significado de estas señales que hemos mencionado. No son profecías que deben cumplirse al pie de la letra, sino apenas insinuaciones que serán suficientes para tranquilizar nuestras dudas o vacilaciones. Las señales vienen para reafirmar, en caso de que estemos vacilando, qué hago, qué no hago. Entonces pides una señal al Creador a condición de que sea lógica, a condición de que esté directamente relacionada con lo que estamos
hablando, que no sea el caso de un gato negro o cosas así. Y entonces, si viene una señal, aunque no sea exactamente lo que yo había pedido, puesto que yo no soy un profeta, entonces esto ya puede bastarme y sacarme de la duda. Bueno, nosotros vamos a interrumpir aquí porque aquí empieza ahora la batalla y la batalla va a ser larga y ya no nos da tiempo, se ha acabado nuestra hora de estudio y por lo tanto me despido de nosotros, terminamos aquí la clase de hoy. Shalom, muchas gracias.